Muy buenos días, queridos alumnos de tercero y secundaria del Colegio Nuestra Señora del Carmen, nuevamente unidos a través de la tecnología para continuar con nuestras sesiones de aprendizaje, esta vez relacionados al tema número 3 que se llama la ilustración. Para comenzar nuestro tema, ¿alguna vez te han preguntado, te han hecho o has escuchado esta famosa frase, estás en la oscuridad, te voy a hacer ver la luz? Y estoy seguro que lo habrás escuchado, te lo habrán dicho, o tú lo habrás dicho a los demás, porque al decirle te voy a hacer ver la luz, les quieres decir de que les quieres informar de algo, les quieres hacer conocer algo que estas personas no conocen, ¿sí? O de alguna manera te refieres a ellos como personas ignorantes. Ignorante es la persona que desconoce. Por eso decimos que están en la oscuridad, están en la tiniebla. Bueno, esa frase que estoy seguro que la has utilizado fue la idea que predominó en la Europa medieval a mediados del siglo XVIII y donde nace esta corriente filosófica de pensamiento llamado la Ilustración. ¿Y por qué te hablo de eso? Porque vamos a remontarnos a la clase anterior donde habíamos hablado acerca del absolutismo. Entonces vamos a ver ahorita la imagen de Europa del siglo XVII, del siglo XVIII, donde vemos los principales estados europeos regidos bajo esta forma de gobierno monárquica absoluta. Y habíamos visto que el personaje, el símbolo de este absolutismo, de esta monarquía real, absolutista, en la cual se ejercían todos los poderes, estaba centrado en la figura del rey, cuyo personaje que mejor realza, que mejor simboliza todo este tiempo monárquico, recayó en la figura de Luis XIV, con su famosa frase, el Estado soy yo. Esta corriente, este pensamiento llamado Ilustración, pues va a ser un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nace a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente iniciado en Francia, prolongándose por Inglaterra, Alemania, España, e inspiró profundos cambios culturales y sociales. Y uno de los más dramáticos, que eso lo vamos a ver en sesiones posteriores, o sea, esta manera nueva de pensar, de cuestionarse, de cuestionar la realidad, los estados absolutos, va a hacer que más adelante se llegue a lo que va a ser la Revolución Francesa. Pues bueno, se denominó de este modo Ilustración por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y de la razón. Es decir, el dogmatismo religioso imperante en la Europa medieval, pues bueno, en este tiempo se va a cuestionar y se va a poner en tela de juicio eso, y ya no se va a dar crédito a la fe, no se le va a dar crédito a la religión, sino se le va a dar crédito, se le va a dar importancia ahora, a partir de este momento, a la razón. Entonces, es así como en el siglo XVIII va a ser conocido por este motivo con el nombre de Ilustración, o también conocido como el siglo de las luces, porque va a ser la razón quien va a iluminar el conocimiento de las personas que había estado por mucho tiempo oscurecido, así llamaban ellos, por los dogmas de la Iglesia. Entonces, esta oscuridad que por muchos años había letargado a la humanidad, pues los ilustrados pensaban que habían retrasado el progreso. Por lo tanto, el hombre ilustrado, el hombre conocedor, el hombre pensante, pues va a sustentar todo eso en la razón. Entonces la Ilustración va a nacer como producto del abuso del poder cometido por el Estado monárquico por muchos siglos. No solamente el Estado monárquico, sino también a través del sometimiento a la fe por parte de la Iglesia.
Entonces, en este contexto va a haber una serie pues de personajes, pensadores, que van a dar lugar a una nueva corriente filosófica, una corriente en la cual cuestionarse, preguntarse absolutamente todo, va a ser el motor que mueva los pensamientos y que posteriormente muevan las acciones. Los ilustrados pues van a proponer la razón como el medio para comprender el mundo y van a creer en aspectos como la tolerancia o el progreso humano. Es decir, los ilustrados van a darle a la filosofía, al pensamiento, un nuevo enfoque alejado de la religión. Y si tenemos que hablar de precursores de esta nueva manera de pensamiento que va a imperar por toda Europa, hay que hablar de John Locke. Ya John Locke se había manifestado y en una obra él había hablado acerca de los tres poderes del Estado. Y él decía, el Estado, cada poder debe ser autónomo, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial. ¿Y por qué decía esto John Locke? Como crítica al sistema monárquico que imperaba en esta Europa medieval. Entonces, en base a estos escritos de él y de otros pensadores más, es donde este bichito de la libertad, este bichito de la independencia, de progresar, de salir adelante, va a hacer que surjan los nuevos pensadores en este tiempo llamado Ilustración. Entonces, cuando los ilustrados se reunían, conversaban, ellos criticaban la sociedad estamental, que se caracterizaba por esta división de clases, en donde predominaba arriba en la alta jerarquía las familias acomodadas, ¿no? O parientes del rey, los grandes nobles, pero eran divididas por eso, por las familias por las cuales procedían. Entonces ellos criticaban esta sociedad estamental, ellos reclamaban una sociedad más justa, ya que en la sociedad estamental aquel que nacía campesino, pues iba a morir campesino, y aquel que nacía en una familia noble, pues tenía todas las ventajas y el progreso para vivir noble con las mayores comodidades. Entonces, para los ilustrados que se fundamentaban en la razón, eso era injusto. Les voy a poner otro ejemplo. Es como que en una familia campesina nacieran niños con grandes capacidades para poder ejercer grandes cargos, pero esto no podía lograrse, ya que su condición social no le permitiría tener estas facilidades para acceder a estos grandes puestos. Y lo contrario, si en estas familias nobles nacían personas con una incapacidad intelectual o personal, sin embargo, por el hecho de haber estado o nacido en esta familia, siempre iban a tener cargos acomodados. Entonces, para los ilustrados esto no era justo, por eso criticaban la sociedad estamental. También ellos criticaban el absolutismo monárquico, ya lo habíamos dicho, la forma de centrar los poderes en una sola persona bajo la figura del rey, eso era criticado. Y más bien ellos solicitaban la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que sí debe haber un Estado, pero cuyo poder no debe radicar en la persona del rey, sino el poder, esta vez, debe prevalecer o lo debe tener el pueblo. Ellos, los ilustrados, no cuestionaban de que haya una persona que los dirija, o también, ¿no?, que haya un rey. O sea, en sí, ellos no querían deshacer los estados monárquicos, lo que querían deshacer eran los poderes que tenía el rey. O sea, un rey podía gobernar, pero siempre y cuando este poder sea entregado por el pueblo, quien va a estar al frente de estos poderes. Es decir, el poder, a diferencia de la sociedad estamental, va a emanar del pueblo, y va a ser el pueblo quien va a delegar, va a otorgar estos poderes a una persona para que los gobierne. Y va a ser el mismo pueblo también quien va a poner fin o límite, cuando el pueblo lo decida, quien va a poner límite a los poderes
otorgados a esa persona. Entonces, ellos declamaban esta soberanía nacional. Y es ahí también donde parte también, y van a ver ilustrados que van a hablar acerca de la democracia, de los derechos. Otra cosa que caracterizaban, que conversaban, que pregonaban los ilustrados, aparte de las críticas, ellos confiaban mucho en la humanidad. Ellos pensaban que el progreso que había sido estancado por los dogmas religiosos y por las monarquías absolutas, eran posibles, porque confiaban mucho en la capacidad intelectual del hombre. En la humanidad radicaba el progreso de la sociedad. Entonces, ese era el pensamiento, ¿no?, de los ilustrados. Vemos acá, va a haber otra diferencia en este tiempo ilustrado. Se va a marcar también estadios en una sociedad, pero a diferencia del estado estamental, del estado monárquico absoluto, donde la nobleza se caracterizaba, o eran nobles porque lo eran por nacimiento, y ellos por nacimiento estaban arriba de la sociedad. Ahora va a ser diferente. Ahora lo que va a marcar esta división, o los que van a estar arriba, ya no va a ser por el nacimiento, no va a ser por la familia, por el nombre, sino por las cosas que posean, por su riqueza. Entonces ahí hay una diferencia en cuanto a las divisiones sociales. Entonces todos estos pensamientos, esta nueva manera de pensar en Europa, se iba divulgando poco a poco. ¿Y cómo llegaba esta nueva corriente filosófica a las naciones? Pues en un primer instante lo hacían a través de los burgueses. Los burgueses pues eran los comerciantes, ¿sí? Los comerciantes que a través de su comercio, de lo que vendían, iban llevando estas ideas a estas sociedades que se interesaban poco a poco en ellas. Pero el vehículo de difusión más importante que tuvo y que ayudó mucho al tiempo de la ilustración a predominar en esta Europa fue esta obra llamada La Enciclopedia, obra que fue dirigida por los ilustrados Diderot y John de Alembert. Entonces ahí estaban los principales conocimientos, las filosofías de los pensadores de ese tiempo, que a través de esos pensamientos trataban de llevar y poner a la razón como medio de progreso a partir de ese momento para el hombre. Entonces, es así como se fue propagando la idea de la ilustración. Es así como la razón fue alumbrando y entrando en las sociedades europeas. Por eso, esta obra de la enciclopedia fue muy importante, fue lo que podríamos llamar la Biblia de los intelectuales, aquella que les permitía seguir ahondando en sus estudios para fundamentar y para desarrollar más este pensamiento de libertad, de progreso y de bienestar a la humanidad. Y entonces algunos pensamientos o algunas obras de este tiempo que va a revolucionar las ideas de los hombres, lo vamos a conocer en la próxima clase. Vamos a hablar acerca del despotismo ilustrado y dentro de ello, quiénes fueron pues estos pensadores que con sus ideas, con sus obras, con sus frases, con sus escritos, llegaron a hacer de que a partir de ese momento los nuevos reyes de esa Europa, asimilaran estas luces de la ilustración y reinaran bajo esta nueva forma de pensar. Por eso a este nuevo tiempo se le va a llamar despotismo ilustrado. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana, donde veremos a estos pensadores, lo que decían, cuál era su filosofía y cómo esta filosofía ayudó a estos nuevos reyes a crear una nueva Europa centrada o gobernada bajo el uso de la
razón. Entonces conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense.